Muy buenos días, queridos estudiantes. Iniciamos una nueva clase en este momento, siendo el 23 de noviembre del año 2020, en primer parcial del segundo trimestre en su asignatura de Historia. Tenemos como objetivo identificar las manifestaciones culturales a partir de la descripción del contexto histórico en que se originaron para distinguir cuáles de estos elementos son parte de nuestra identidad latinoamericana y ecuatoriana en la actualidad. Nosotros nos encontramos en este momento con la división y el final del Imperio Romano en su unidad 5. Dada la inestabilidad de las fronteras romanas, el emperador Teodosio creyó que era más fácil defender el territorio si lo dividía y en el año 395 lo dividió en dos. El Imperio Romano de Oriente, también llamado Imperio Bizantino, llegó a su máximo esplendor en el siglo VI, cuando conquistó parte de las tierras del Mediterráneo occidental. Desapareció en el siglo XV tras la conquista de Constantinopla por los turcos otomanos. El Imperio Romano de Occidente, tras la división, siguió la crisis de esta parte del imperio. La capital cambiaba entre Roma, Milán y Rávena. En el transcurso del siglo V, como consecuencia de la crisis interna y de los ataques de los pueblos germánicos, desapareció. Se dio entonces un saqueo. Hubo un rumor terrorífico, nos alcanza. Roma está asediada, las ciudades y los ciudadanos salvan su vida a precio de oro. La ciudad ha sido tomada. Después de la fortuna, los ciudadanos pierden su vida. Mi voz se ahoga. Eso dijo San Jerónimo en sus cartas. Podemos observar aquí en su cuadro sinóptico, se produce esta desaparición por la crisis política, crisis de ideas religiosas y la crisis económica y social. Por ende, en la crisis política hubo el poder imperial debilitado y la indisciplina en el ejército, causando una inseguridad en las fronteras, una presión en los pueblos bárbaros y las invasiones germánicas. En las ideas religiosas, pues la religión romana no satisface al gran número de personas, que surgen otros cultos religiosos, aparece el mensaje cristiano, el culto a un Dios único, las promesas de salvación. Los grupos oprimidos se convierten al cristianismo, hubo persecuciones y la tolerancia religiosa. En cuanto a lo social, hay una escasez de mano de obra rural, un proceso de producción de esclavos, lo cual ocasiona menor rendimiento en la agricultura y el comercio. La burguesía de las ciudades se empobrece, disminuyen los ingresos por impuestos y el Estado no puede pagar a los funcionarios ni al ejército. ¿Por qué desaparece el Imperio Romano? Pues se produce la crisis económica y social, como estamos viendo, la escasez de mano de obra rural, la poca producción de los esclavos, ocasionando, como estamos viendo, menor rendimiento en la agricultura y el comercio. La burguesía romana se empobrece, disminuyen los ingresos por impuestos y el Estado no puede pagar a los funcionarios ni a los soldados. Continuando con nuestra clase, encontramos a las ciudades romanas. Es un verdadero modelo de urbanismo. El Imperio Romano, las ciudades tuvieron una gran importancia, pues la capital llegó a contar con más de 1 millón de habitantes. Además, se crearon muchas otras ciudades que fueron centros políticos, económicos, culturales de vasto territorio. Estas ciudades de nueva fundación tenían una estructura, una cuadrícula basada en la de los campamentos militares romanos. Estaban rodeadas por murallas y se organizaban a partir de dos calles principales, el Cardo Maximus y el Decimanus Maximus. En el centro se situaba el Foro Plaza, en la que se encontraban los principales edificios públicos como basílicas y donde se desarrolló el comercio. Los barrios populares proliferaban las insulares, edificios de apartamentos de 5 o 6 pisos donde vivían las personas de clase media. Los nobles vivían con sus familias en domus, casas amplias con patio central. Observamos aquí su distribución. Realmente son unos ingenieros y unos arquitectos únicos en su clase. El cruce de ambas calles se colocaba en el foro de plaza donde se construían los edificios públicos. ¿Cómo son sus viviendas? Pues observemos nosotros que los romanos tenían dos tipos de viviendas. Las personas más humildes vivían en edificios de varios pisos
insula en singular. Llegaban a tener hasta 5 pisos de altura, las viviendas solían ser pequeñas, poco confortables. Estas casas estaban formadas por numerosas dependencias que daban un patio central. O sea, sus servicios básicos, sus servicios generales los compartían con los demás vecinos. Mientras tanto que los más adinerados podían construirse lujosas viviendas individuales llamadas domos. Observamos aquí el jardín fortificado, la habitación del dueño de la casa, un comedor, tenían una cisterna. Las casas estaban divididas de acuerdo a su clase social. El domus o la vivienda de los hombres ricos, que se organizaban en torno a un patio llamado atrio. El insulae son casas de varios pisos para clases de menos favorecidas, y las villas son casas de campo grandes extensiones de terreno para el cultivo. Las casas romanas de los ricos no tenían ventanas al exterior, pero sin embargo en el interior era mucho más atractivo el vestibulum, vestíbulo de entrada, el atrium, patio abierto, el implovium, pila de patio que recogía el agua de la lluvia. En la casa había dependencias destinadas a diferentes funciones: el tablinum, biblioteca, despacho del señor de la casa; el triciclum, el comedor; el cubícula, dormitorio, cocina; el peristilo, patio trasero con jardín. También disponía de baño, retrete. Los suelos estaban decorados con mosaicos y las paredes con pinturas al fresco. El lararium, altar para el culto doméstico, y la tienda abierta a la calle. Hermosa la distribución de sus casas. Pues tenemos a continuación, podemos observar cómo era la vida urbana en la civilización romana. La vida en una ciudad romana. Estas ciudades fueron importantes centros comerciales. A ellos llegaban 2 productos agrícolas de los campos próximos y muchos otros como sedas, esclavos, metales preciosos, procedentes de colonias lejanas al imperio o de territorios fuera de sus fronteras. Estos productos se vendían en los foros de las ciudades, que estaban llenos de gente desde la primera hora de la mañana. Era el lugar al que se dirigían las personas para comprar, cerrar negocios, realizar alguna gestión administrativa, visitar el templo. La comida del mediodía, que solía ser a base de legumbres, pan y fruta, y en el caso de los más adinerados, huevos o algo de pescado seco, marcaban un cambio en la actividad diaria. La tarde solía estar dedicada al ocio. Sobre todo en el caso de los nobles, se celebraban espectáculos gratuitos que solía pagar el municipio o algún magistrado, como las luchas de gladiadores. En las ciudades romanas había muchas tiendas llamadas tabernae, talleres artesanos que vendían sus productos en el mismo lugar que los fabricaban. Abundaban los panaderos, los tejedores, los zapateros, los ceramistas y los orfebres. También había muchos artesanos especialistas en actividades relacionadas con la construcción: vidrieros, pintores, canteros, carpinteros. Aquí tenemos pues una verdadera administración de lo que son la vida en una ciudad romana. Está bien distribuida su administración en fueros, cartas, cortes, parlamentos, algunas regiones de Europa formadas por ciudades-estado. En cuanto al comercio, habían banqueros, prestamistas, la monetarización, un fin del trueque, mayor utilización de moneda. Hubo cambistas que cambiaban las monedas a los prestamistas y prestaban su dinero, obviamente. También había mercados libres, habían ferias. En cuanto a la producción de manufacturas, la nueva clase social burguesa se distribuyó en ciudades o burgos. Hubieron los gremios, como se puede apreciar, se dividen por oficios, como estábamos estudiando hace un momento, que habían talleres, dependía directamente del Estado, como los de fabricación de armas. Continuando, vemos que el proceso de romanización es un proceso por el cual los habitantes de la península van a abandonar sus formas de vida tradicionales, leyes, religión, lengua, usos, costumbres, y van a adoptar los de los romanos o bien a mezclar ambas. Este proceso de manera general se llama aculturación, aplicado a este momento histórico, romanización. Los factores que determinaron la romanización fueron los siguientes: en primer lugar, la vida urbana, las vías de comunicación y el comercio. El mundo romano es un mundo de ciudades, en esta se decide todo y son centros de producción. En segundo lugar, está el contacto con el ejército. Los soldados llevaban la lengua, creencias y costumbres de Roma difundieron por todo el imperio. En tercer lugar, la concesión de la ciudadanía
romana. El recibir un indígena y esta significaba muchos privilegios y un alto honor. Normalmente lo recibía la gente que colaboraba con Roma, tenía un alto grado de integración en el mundo romano, era un título ansiado por muchos. Observemos lo que es el comercio en Roma. Los productos que se cultivaban en los latifundios se destinaban a abastecer a ciudades. Según su procedencia y su uso se distingue, entre otros, los productos procedentes de las ciudades próximas como los artículos perecederos, las frutas y las hortalizas. Los productos llegados de zonas lejanas como los cereales del norte de África, los objetos de vidrio producidos en colonias como Alemania o los de madera procedentes de Antioquía, Siria. Los objetos de fuera de los límites imperiales como el ámbar de la ribera del mar Báltico para elaborar joyas, los animales de África traídos por el circo o seda de la China. El comercio además se vio facilitado por la extensión del uso de la moneda. Ya la mayoría de los intercambios comerciales se realizaba por vía marítima, también fue importante el comercio terrestre, gracias a la construcción de más de 80.000 kilómetros de vías que atravesaban el imperio. La mayoría del comercio se realizaba por vía marítima fluvial porque era mucho más barato y rápido. Los barcos mercantes romanos eran propulsados por velas movidas por el viento y por el trabajo de los remeros. En las bodegas se apilaban los ánforas, recipientes de cerámica en las que se transportaban productos como el vino y el aceite. Se desarrolla aquí la especialización económica, se registra una mayor circulación monetaria, la difusión de nuevos medios de pago como la letra de cambio. Algunos comerciantes establecieron las primeras casas bancarias donde realizaban préstamos a interés, lo cual era condenado por la Iglesia. Dentro de sus principales productos en el comercio observamos que está el trigo, el vino, el aceite, pescado fresco, cerámica, vidrio, lana, madera, mármol, caballos, esclavos, oro, plata e hierro. No te conformes con lo que necesitas, lucha por lo que te mereces. Si renuncias a disfrutar de cosas nuevas por miedo, te negarás la posibilidad de disfrutar de la vida. Nunca es demasiado tarde para intentar conseguir aquello que de verdad deseas. En los anexos les dejo el video sobre la caída del Imperio Romano para reforzar la clase del día de hoy. Cumplan con sus actividades, no se atrasen en sus deberes, estudien. Les deseo a todos un bendecido día.